dice, se comenta, se especula, que alguien dijo, que oyó, que otro decía. Abrimos un tiempo de tertulia para hablar de lo humano y lo divino, de lo de aquí y lo de allá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos otra vez aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar a charlar un poco de muchas cosas, de cosas que a nosotros nos puedan preocupar aquí en nuestra tierra. Imagino que como reflejo también muchas personas que estén al otro lado del Atlántico y en otros países, también ellos se puedan ver también de alguna manera afectados, no sé. Nosotros ahora tenemos aquí un embolado político, a mí pares de narices, que no sé cómo va a resultar. Entonces, no es que sea muy amiga yo de estar viendo todos los días las noticias, pero claro, es imposible descolgarte de esas noticias. Más pronto, más tarde te llegan, ¿no? Y entonces a mí en parte, pues me preocupan eso de hilar tan fino de lo que está bien, lo que no está bien, si una cosa es terrorismo o son solamente gamberradas, hasta dónde, no sé, podríamos nosotros hablar de lo que consideráis. Yo, si me hablas actualmente, yo no sé en manos de quién estamos, porque yo cada vez que tengo conocimiento, a medida que voy sabiendo o conociendo otro tipo de puntos de vista, más no entiendo nada. Porque, a ver, yo ahora observo ya el paisaje mismo de nuestro país. Miras por la ventana del trabajo, yo había visto siempre árboles por allí y un día te das cuenta que allí ya no hay árboles. Y te hace pensar ¿quién nos gobierna? ¿Qué está pasando? Unos dicen que se están incentivando a la gente para que deje los cultivos que sean áridos. Otros dicen que con el cambio climático se llevan las aguas a otra parte, a otros países, como si aquí quisieran hacer el, 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 el energético, país energético para abastecer a Europa. Como si quisieran, no sé, ¿veis los paisajes? Ahora veis eólicas cada vez más. Placas solares. Eso implica que el terreno queda estéril. Entonces tú hablas de política, dices, realmente, ¿quién está ahí? ¿Qué permite estas cosas? Las presas se ve que han derruido de 500 a 1000, dicen, porque yo tampoco no lo sé. No, 500 a 1000, porque cuando se supone que hay tanta sequía, ¿quién los gobierna? Estas cosas no sé cómo Este las país llevan. Es difícil de poder contestar a eso. Primero porque no tenemos ningún conocimiento que pueda ser, digamos, demostrable, de poder decir, oye, es verdad, esto que se está diciendo, hay pruebas y es auténtico, si no, todo es... Pero ves los efectos. Igual no sabremos Sí, mucho, pero ves los efectos. Yo cuando era pequeña, recuerdo el paisaje, los ríos estaban vivos. Y ahora pasas que me gusta bastante hacer excursión por diferentes zonas. no, a ver, Los ríos están vacíos. que tienes toda la razón. Por ejemplo, hace muy poco tiempo ha habido un buen follón en una zona de Madrid porque quieren hacer una extensión de la línea de metro y han decidido sacrificar a no sé si son cientos de árboles centenarios, pero un porrón de árboles, habiendo otras alternativas que les podría servir. Es decir, que parece la gente descerebrada, como que no piensa, les da igual. Entonces, claro que hay gente pues, que están intentando evitarlo, que se ponen allí a protestar, pero como en todo, no hacen ni caso. Bueno, eso es una cosa. Es muy triste porque quiere decir que no se puede hacer nada. Algo se podrá hacer para parar los pies y decir, aquí no, esto no. Pues, Porque un árbol... lo que está haciendo todo el mundo cuando protesta, pero como las manos de los poderosos son los que están llevando la sartén por el mango. ¿Pero con qué ¿cómo? finalidad? Porque yo veo un ensañamiento especial a España. Yo creo que ni siquiera son conscientes del daño que están causando. Seguro. Los de aquí abajo igual. A ver, sabemos que hay otros por ahí que puedan tener intenciones, pero yo te hablo de la gente de aquí, los que gobiernan. No Hace tienen 30 años, ni idea. hace 30 años se ve que un político de aquí, no sé si era guerra o aquí, bueno, vosotros os conoceréis, ya hablaba y decía, a España la van a alicatar. Y ahora yo empiezo a entender lo que puede ser eso. Alicatar es ponerle baldosas. O sea, todo lo contrario de dejar la naturaleza que fluya, sí.
si tú alicatas algo, lo estás destruyendo porque ahí no crecerá nada. Eso es lo que quieren. Ha habido unos incendios como muy inexplicables, Tenerife, y se ve que había aviones que tenían que ir a ayudar, que estaban averiados casualmente. O sea, no se entiende. Ni cómo se... Hablan bomberos, dicen, un incendio no es tan fácil de quemar un bosque, porque con la humedad y el propio árbol no es tan fácil, depende de la época. O sea, que se ve que quizás hay una mano que puede haber también provocado. Intereses monetarios, más que nada. Sí, a ver, eso por un lado son intereses, siempre lo he sabido. ¿No solo España o qué? No, en porque todas se ve partes. que a Portugal Mira, hablaban que las presas están allí haciendo su trabajo, que se hicieron hace 40 años estas presas. Mira, y ahora... solo te voy a decir una cosa. El George Bush padre, el presidente de Estados Unidos, no el hijo, el padre, llegó a decir, cuando había unos terroríficos incendios en California, que la mejor idea era liquidar todos los árboles y así ya no habría incendios. Imagínate el sentido común que aquella persona tenía en su cabeza para llegar a decir esto. Y no creo que lo dijera por hablar, es que igual se creía él que de esta manera evitaba los incendios. Pero había otro político de la mano también que iba con esta guerra, Felipe, que dijo, en 30 años a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Y ahora piensas, yo veo el paisaje y digo, es que es verdad. O sea, que eso de que no lo saben. No, yo hablo de los políticos y que no son conscientes del alcance del daño que están haciendo. De 20 años, no digo yo que... Ahora hay un interés. Todo se mueve en interés inmediato. Saco dinero o puedo obtener algo de estas empresas que les interesa a corto plazo. No piensan. Exacto, a esto es a lo que porque dicen unos que si se llevan el regadío a otros países vecinos, dices, España la van a dejar, ¿cómo la van a dejar? ¿Por qué es ensañamiento aquí, justamente aquí? Si es que está. Porque pues porque lo permitimos, ni más se ni ve que menos. en Europa empiezan a moverse, se ve que a Hungría ya empiezan a rebelarse. Sí. Otros países, y piensas, nunca ha habido tantas comunicaciones como ahora, y aquí la gente no reacciona. No nos damos cuenta de que hay gente que se está moviendo y que habría que empezar a unirse. Bueno, todo en construcciones, en lo que quieras. Todo antes se hacía para que durara y ahora se hace para que dure poco. Para que dure poco y obligarte a tener que comprar de nuevo y repetitivo. Lo que hagan. Pero no nos hemos dado cuenta que esto ya no es... A ver, hasta un niño se podría dar cuenta que esto no es sostenible. Eso de que la empresa para que vaya bien tiene que crecer exponencialmente, ¿hasta cuándo? Harás juguetitos. Eso que vende ahora. Pues vamos a la sostenibilidad, a volver a uno bueno y que dure. Ahí está. Y yo esto del tema con esto de la hispanofobia también me gustaría tratarlo porque ahora veo un enseñamiento en nuestro país. También aparte de estas divisiones que han intentando fomentar, es como fragmentar. Yo no he sido muy nacionalista nunca, pero ahora te das cuenta de que ese interés de querer fragmentar para hacernos más débiles. Es como cosas que no te has planteado nunca, ahora lo vas viendo con claridad. O yo al menos no me he planteado nunca. Y ahora te das cuenta quién hay allá detrás que siempre favorece estas luchas, beneficiando, pagando a unos y a otros. Y esto de la hispanofobia, yo no sé vosotros, pero a ver, ¿en qué has detectado tú esta hispanofobia? Estás hablando de hispanofobia, es para que mí, fuera de España no nos quieren. Para mí es como si ahora soy consciente de muchas cosas que ahora no me pasan, que me pasaban desapercibidas. Yo, por ejemplo, cuando era niña, que entró una televisión en mi casa, ya era mayor. En las ciudades quizás ya te visteis antes. Había un canal y allí no filtrabas nada. Todo era lo que tocaba. Monotemático, como es normal. O sea, yo me crié, digamos, como vosotros me imagino. Veías lo que te ponían. Con la Guerra Fría, la Guerra Fría, que siempre ganaban, ¿quiénes? Los angloamericanos, siempre los buenos. La Guerra Mundial, siempre los japoneses, los malísimos. Indios y vaqueros, los malísimos eran los indios, ¿vale? Y entonces, de alguna manera, yo he crecido, yo y toda la gente de mi generación han crecido absorbiendo esos mensajes que dabas como bueno, porque lo dice la tele. Eso no. Yo sí, como niña sí, porque
te van creando, uy, No, la no, Coca-Cola no. es maravillosa. Yo Pon una podía Coca-Cola ver, en tu vida. pero a nivel de discernimiento tenía muy claro que ni eran blancos los unos ni negros los otros. No era todo Pero lo que tan te clarito. vendían, No, no. Otra cosa es que no pudieras abrir la boca y decirlo porque rápidamente, bueno, yo estoy hablando de la generación nuestra, que como hablamos de la persona que antes nos dirigía, que no podías protestar abiertamente porque te encontrabas con un problema. Yo he conocido, acuerdo que tenía 8 o 9 años y tenía unos monitores en una especie como de colonia donde, pues bueno, los chiquitos pues lo que hacen ahora en los splice, ¿no? Y eran chicos que estábamos hablando en la época, en el año 1968, muy motivados para poder responder a todo, para poder levantar la voz. Bueno, pues no es que fueran agitadores, pero como diciendo, estamos hasta moño ya de que nos hagáis tragar lo que no queremos que... pero para darte cuenta de eso, Sí, los cuando eres tan niños, niño, porque ellos no es que a nosotros nos dijeran nada, simplemente que nosotros cuando ellos entre ellos hablaban, una que tenía un poco de picardía y los oía, pillabas cosas, ¿no? Y tú decías, yo esta gente, yo esto lo decía, con 12, 13 años decía, yo les admiro. Yo no tenía valor para poder protestar ni hacer nada. Yo tenía que hacer como hacía todo borreguillo y calladita y con las manitas en los bolsillos o bueno, puestas pues cada así, uno, pero yo sentía, pero si eres consciente de algo ya es mucho. yo sentía admiración porque ellos estaban dispuestos a intentar cambiar, ¿vale? Y esto ha sido de toda la vida, en todas las épocas, en todas Pero las tú me preguntabas generaciones. esto de la hispanofobia. A ver, yo cuando te hablaba esto del cine, es porque cómo te has visto influenciado. Todas las Sí. películas que veíamos, me acuerdo, por ejemplo, todo lo que venía de España, y hace poco he visto un reportaje que hablaba de, no sé, de cuando iban los españoles allá, con un desprecio, eran los españoles. Y luego, ahora que sé más cosas, a ver, piensas, todas las películas que hemos visto del oeste, ¿dónde dejan? Bueno, ¿El sector mexicano es hispano? Yo ¿Cómo lo siempre he dejan? ido con los indios. No Pero, sé por qué. pero ¿cómo dejan? Pero aunque fueran los malos, yo siempre me Vale, identifico vale. más con ellos que con Bueno, los, es más, con los era más americanos. gracioso, quizás no Bueno, No digo. sé, yo era de los indios. Cuando éramos, Toda la vida, cuando da igual éramos si morían. niños, pues lo lógico, lo que te vendían, pues ya te Pero posicionabas. el típico. Por eso que la Poneros, tele... poneros a la imagen una película de vaqueros. El mundo mexicano, ¿cómo veis al típico mexicano? Tirado en la calle casi, bebiendo, Sí. o de estopa, o de no sé qué. O dormido, O siempre dormido. durmiendo, la siesta Sobre con el todo gran dormido. sombrero tapándole la O cabeza. dormido. O sea, siempre como si fuera Los estereotipos, igual que a todo, nosotros. pero viene de España. De alguna manera, No, pero al el revés, idioma es allá también. español. Entonces, ¿por qué, digamos, todo nos ha llegado, digamos, a través de los ojos de estos quizás angloamericanos, no sé cómo se llaman, pero luego te das cuenta que es, intencionadamente o no, se intenta dejar nuestra cultura como si fuera casi residual, por lo peor, o, o muy básica, cuando en España hemos tenido universidades, y aún hay, bien antiguas, había cultura, había de todo, y parece que nos quieran hacer ver que aquí era un país de lo más atrasado. No, siempre ha pasado esto y esto ha habido intereses de los países, tanto los Pero esto es anglosajones. hispanofobia, puede ser. No, yo no lo Porque veo creo tanto. que Hispanoamérica es muy grande. Y ahora creo que la gente ahora, oyendo hablar voces allá, también lo dicen. Dicen, nos están intentando que nosotros vayamos en contra de España, Que cuando sí. siempre ha sido la patria. Porque esos países siempre han tenido como la patria. Agradecimiento. Bueno, pero me imagino que ellos tendrán también el sentido común de querer aceptarlo o no aceptarlo. A ver, los Estados Unidos han tenido siempre intereses en todas partes del mundo, han metido los dedos, han hecho lo que han querido. Si en aquel país no les ha interesado por motivos mil, el jefe de Estado que había lo han quitado, lo han derrocado, o sea, han hecho, esto lo hemos sabido siempre. Pero ¿cómo nos ha llegado a nosotros? A través de la televisión. No, y de las La Coca-Cola, noticias. todo, uy, qué chulo, uy, qué guay, es todo americano. Antes de eso, ¿Y lo porque no nuestro? teníamos todavía la apertura hacia Estados Unidos. A ver, antes de la televisión, España estaba cerrada. Se abrió a Estados Pero lo que había Unidos aquí era importante. porque fueron los únicos que decidieron que nos iban a ayudar porque estábamos aislados. Estamos hablando de un tiempo después de la Guerra Civil Española, la posguerra, y allí se tuvieron que afiliar con los Estados Unidos y entonces les dijeron, aparte de las bases americanas, trae para aquí todo lo que
Bueno, pues todo, Coca-Cola, todo lo que nos han querido Pero a colocar. un nivel de aceptación aquí que Ay, pero hoy te das cuenta de que ha desestabilizado lo nuestro. Pero ¿quiénes somos los responsables de Por haber eso, aceptado? Que la es lo que televisión, hablábamos con el tema de la Navidad. la televisión, si la hubiéramos Nos cerrado, ya no están hubiera llegado tanta sacando cosa. todas nuestras cosas, nuestra cultura, ¿no? Y estamos importando todo lo que viene de Todo. fuera. Sí, pero ya no necesitas la tele. Eso es... Ahora ya es, claro. Es que Pero, ahora... a ver, las otras redes, gracias a estas redes te puedes dar cuenta de que hay otras visiones. Pero hasta que no ha habido estas redes, yo creo que igual hay gente que han creído que era para su beneficio esto de las redes, pero igual también les ha salido la parte contraria, que ayuda a que mucha gente se entere de cosas por otras vías. Que la tele no lo dicen esto. No, Pero hombre. los años que hemos estado mirando la tele chupando, ojo, ahora que te das cuenta Pero de si te dónde fijas, estamos. te fijas, siempre ha sido así con todo. Tú ahora hablas de la tele, pero mira la prensa, simplemente Uy, la prensa, cualquier periódico. sí, igual. Da miedo. No te podías fiar tampoco porque había periódicos más de izquierdas, otros más de derechas, lo sigue Pero ahora no se habiendo hace. hoy, Pero tú ves diferencia ahora que esto. las noticias están siempre con el prisma de quien quiere que Pero ahora ya no ellas oyentes, salgan. más venta y la noticia tiene que ser más así. Pero veis Ya está. diferencias ahora entre derechas e izquierdas vosotros aquí. Es que yo no hablo de derechas e izquierdas, hablo de todos Bueno, ese yo personal que te he están allí. puesto eso Porque como van a una la todos, diferencia, la distinción entre las dos formas de escribir. Pero ahora van a una todos, porque si uno dice blanco, el otro dirá blanco. Yo no veo ya esa oposición, que al menos antes hacían ver que había como un debate y diferentes pensamientos, y ahora ves que ya ni se molestan, porque si uno dice esta ley se hace, los demás se hace, quiere decir que tienen alguien más arriba que manda a todos. Pues Yo no veo diferencia. no sé. Por Ahí eso la tenemos que hispanofobia era un estar. poco esto. La cuestión es procurar no cerrar los ojos y tratar de verlo. Pues yo me refería a esto, Ajá. porque espero que sí que se vuelva a revitalizar un poco. No, yo también, aparte de esto que tú hablas, que esto nos afecta a nosotros como españoles, piensa que yo también estoy empezando a notar que toda la movida, todo el movimiento más radical contra cualquier forma de inmigrantes, ¿nos habéis dado cuenta que está creciendo a una forma Bueno, rápida, eso también brutal? había que preguntar a ver también quién lo dirige todo esto, porque ya no es una migración como la que ha habido siempre de movimientos de personas, porque ahora ya es algo que nadie entiende, porque se ve que Alemania ya empiezan a decir que no y quizás buscan un confrontamiento social. No, y cada vez más, y lo estamos viendo, quiero decir, pero que se está generando una especie de movimiento para que la gente odie a todo lo que huela a inmigración. Bueno, enfrentarnos a la gente, yo creo que eso es lo que intentan siempre. A eso voy. Entonces, y esto de que hablábamos de Hispanoamérica, perdona, digo, ahora que tenemos amigos allá, ¿no? Y que al menos a mí, a través de ellos, nos han retransmitido cómo revalorizan lo que de aquí fue para allá, y aquí estamos perdiendo, y a mí me da la esperanza de ver que hay una fuerza, o a través de vosotros que comentáis, parece que está, y piensas, bueno, igual es importante esta unión. Bueno, está muy bien tener muchos amigos no se pierda. En todos los lugares, que ellos ahora valoren todo aquello que nosotros aquí, por desgracia, estamos perdiendo y nos está costando poder recuperar. Pero es que es curioso, es que yo todo esto lo veo, digamos, unido a una manera cíclica. Han habido grandes imperios que luego se han ido al garete, después han vuelto a resurgir por otro lado otros Pero esto imperios. Yo veo a largo plazo, que ya lleva un tiempo ya desarrollándose. Pues ya aquí estamos, nosotros aquí, pues a ver, no digo yo que nosotros ahora tengamos el imperio que a lo mejor tuvimos en la época de Felipe II, que no. Pero sí que es verdad, a ver, yo ahora piensas, digo, que la historia, es que hay que mirar la historia. Aquí, donde llegaron quizás otras culturas más anglos y tal, ¿qué pasó con los que estaban allí? Simplemente desaparecieron, o sea que hubo más violencia. Sí. ¿Qué pasó donde llegaron los españoles? Allí se mezclaron con las gentes, ahí está. Quiere decir que... Pero si no hace falta más, mira, la época medieval, España se ha quedado con la etiqueta de que hicieron una masacre con las brujas en la hoguera. Y no fue verdad, porque dentro de lo que es nuestro país sí que es cierto que hubo muchos ajusticiamientos, pero es que en Europa fue bestial y de Europa no se habla. Sobre todo. No se habla.
Entonces, ¿Y por qué España? Nos hace como el supersticiosos, Sí. los ignorantes, y seguramente la Santa Las- Inquisición aquí actuó más que en ningún lado. aquí Y no fuimos fue así. lo peor de lo peor. Por eso, Lo ¿qué peor de historia lo nos han peor. vendido, no? Está complicado. Sí. Habría que volver a buscar, hay que investigar aquí, hay que Sí. aprovechar aquí todas las No, posibilidades que tenemos. investigar tampoco. Aquí esto... ¿A ti no te ha decepcionado esto? Yo es que se me cayó todo. Pero todo esto De son 5 años para intereses aquí, geopolíticos, como lo ha habido siempre y lo Sí, pero seguirá habiendo. decepcionar No le eso es- busques que haya pero que se te intereses caiga más todo allá. lo que te Bueno, han enseñado la historia. Si me permitís, Es duro, ¿eh? yo os pongo la cuña. A veces a uno le llegan noticias, sobre todo de dos personas que se están abriendo un espacio dentro de lo que es la divulgación sobre cuestiones de España. Uno se llama Alberto y otro es un periodista que se llama Juan y que había trabajado con Interview y demás. Entonces, entre Alberto y Juan son dos ancianos que han estado durante 6 meses en la cárcel y estas dos personas están sacando a flote lo que es un sistema de conspiración en contra de lo que es el propio país y que viene, entonces, bueno, esta familia ha sufrido, digamos, porque le mataron a un hijo y luego lo que han estado sacando es la corrupción que hay en todos los estamentos del país, pero no porque la gente sea corrupta, sino porque los están corrompiendo. Entonces dejo esto un poquitito por ahí para no ponerme, digamos, mucho en el tema, pero sí que es interesante que la gente que le interese, que investigue y cómo están sacando a flote todo lo que es un poquitito la alcantarilla y la pudredumbre que hay detrás de la gente. Pero ahí lo dejo, simplemente eso, no quería entrar en ese detalle, pero habéis abierto un tema, o dos temas habéis abierto. Uno que es la hispanofobia. Y uno tendría que saber también de cuál es su origen. Se cuenta el origen de lo que sería pues la nobleza negra veneciana, que son, digamos, los clásicos, gente que domina el mundo, desde los patricios romanos, cómo han ido pasando de una zona a otra, cómo pasaron de Venecia y tener el patrón oro, pasaron a las zonas de los Países Bajos, manteniendo el patrón oro, y luego se pasaron a Inglaterra, y lo que hicieron estas familias, que son familias nobles, es estructurar todo el comercio, porque ellos dominaban el comercio, dominaban la cultura, dominaban todo. Lo que ocurrió cuando España llegó a las Américas es que le salió el niño respondón de la clase. Ya no utilizaba el patrón oro, sino que utilizaba el patrón plata, y la plata fue la gran moneda de transición del mundo. Es decir, si ha habido una moneda universal en todo el mundo, ha sido la plata, que ellos decían, la plata de Potosí, sea del Perú o sea de México, servía como moneda de cambio por su peso, por su valor en sí, no ahora que el dinero fiat, que es papel simplemente contante o números contantes. Estas familias de la nobleza negra veneciana, que son los que controlan prácticamente el mundo a nivel financiero y luego también a nivel de dirigir cosas, se pasaron a lo que es los Estados Unidos y ahora se ve que se están moviendo un poquitito hacia lo que sería la ruta de la seda, la que se está ahora creando. Se supone que son ellos los que dominarían esto. Entonces yo dejo aquí 3 temas de conspiración. ¿Quiénes están detrás? Bueno, hay que buscar en esto. Muchas veces se utilizan nombres de instituciones que pueden ser loables en algunos sitios y por algunas personas y por otras son mancilladas. Entonces, digamos, a merced de organizaciones, digamos, que manipulan el mundo. No, ¿quiénes creen que están manejando el mundo? Porque aquí hay dos cosas. Una cosa es creer y la otra cosa es poder. Una cosa es que algunas élites financieras, élites organizativas de lo que sean, crean que pueden manejar el mundo, aquel que se cambió el nombre por el metal precioso, es decir, metal precioso, soy aquí el rey del mambo, soy el nuevo Midas y puedo corromper a quien sea. Y más todos los que a veces están detrás de estas élites, que los habéis visto hace poco. Bueno, entonces la pregunta que sería para el otro lado, si alguien se presta, es ¿quién tiene derecho, digamos, a controlar el mundo? ¿Alguien tiene derecho o nadie tiene derecho? Es decir, aquellos que dicen que los humildes heredarán la tierra, hay algunos que se creen que tienen un derecho de nacimiento, todos esos
patricios de la nobleza negra más las distintas familias, luego están las élites ideológicas. Sería esa, la pregunta esa. ¿Quién es el dueño del mundo? Sea a un nivel real o a un nivel de creencia. Todos estos que a través de lo que son las sumas exponenciales de su riqueza han ido creciendo, se creen de que al tener tanto dominio a través de los sistemas tecnológicos, a través de lo que sea que son los dueños del mundo, sean los de la X, los del pajarito o sean los de la ventanita. Esto da igual. Pero la pregunta al otro lado es, ¿quién es el dueño del mundo? ¿Quién tiene derecho a manejar el mundo? El mundo pertenece a alguien, el mundo no pertenece a nadie, es a una raza terrestre, a una raza extraterrestre. ¿Qué intereses se mueven aquí para que unos digan, aquí hay plantas, allí no hay plantas, aquí hay vida, allí no hay vida? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Alguien se presta a explicarnos? De los seres que hay uno que es ¿Sí? el aspecto de muy anciano. Lo que está diciendo es que no hay nadie que tenga derecho a considerarse ni el que tenga que dirigir el mundo, ni el que se crea propietario del mundo. Dice que nunca nos ha pertenecido la tierra y lo que en ella habita, a pesar de que haya gentes que crean que por tener posesiones económicas se crean con derecho a todo. Dice que no, que no, que no, no. Y aquí hace un gesto. Otra cosa es que más allá de la tierra haya también algún que otro confrontamiento entre intereses de la luz y de seres no tan de la luz que están decididos a utilizar como si fueran, está hablando de marionetas, a todos los que aquí están, que se creen ellos tan listos, tan poderosos, les dejan hacer, pero todo esto se corresponde a intereses que van más allá del propio ser humano. Entonces, empezando así por partes, ¿quién sería el propietario o qué fuerza sería la propietaria de la forma de vida que hay sobre la Tierra? Dice que la propia tierra. La gente cree que es un pedazo de tierra muerto y dice que esto no es cierto. La tierra es un ente vivo y dice que es la única y absoluta dueña. ¿Cómo ha llegado, digamos, a esta especie humana, a una parte de la especie humana, a creerse, a tener derecho a decir, aquí hay plantas, aquí no hay plantas, aquí hay formas de vidas animales, aquí no hay formas de vidas? ¿Quién le dio este derecho de administración? ¿O de dónde surge? Dice que en el mal sentido, a lo largo de los siglos, el ser humano se ha creído el ser pensante y que estaba destinado a ser el dueño y el amo de las plantas, de las especies animales. Y dice que esto lo tiene como si estuviera insertado en su propio ADN. Todo es suyo, todo le pertenece. No está hablando de unos cuantos, está hablando en general de la especie humana, cada uno en su pequeña parcelita. Unos lo podrán hacer a lo bestia, a lo largo de territorios grandes, esclavizando a gente, masacrando los lugares donde hay árboles, creando mega y macro extensiones de cultivo para sus propios beneficios. Y dice que es evidente que provocando la extinción de muchas especies. Dice que esto es por un lado, pero es que en el pequeño modo, a nivel muy pequeñito, si nos observásemos, nos daríamos cuenta de que prácticamente todos vamos con esa misma tendencia a querernos ser los amos. A veces por el sentimiento mal entendido de querer que estamos protegiendo a la propia tierra y los animales y las especies vegetales, pero dice que esto no es así. Nada nos pertenece y no tenemos ningún derecho. ¿Cuál tendría que ser la actitud lúcida del ser humano ante toda la naturaleza? Vegetal, animal, mineral, aire, ¿cuál tendría que ser la actitud? Primero, reconocer su lugar en el mundo. El lugar en el mundo es sentir que forma parte de una unión
perfecta, así como prácticamente todos los seres lo notan, lo sienten y lo hacen viviendo en esa especie de equilibrio y armonía, salvo el ser humano si llegara a sentir su lugar en el mundo, dice que ya no le costaría ningún esfuerzo respetar. La forma de respetar es dejar que la propia naturaleza siga su propio curso. Entiende que el ser humano necesite de grandes dosis de, pues yo qué sé, habla de cultivos para la alimentación, pero se tienen que intentar empezar a hacer de forma más llevadera y menos destructiva con la propia tierra, respetando sus tiempos, dejando a la tierra descansar. Y dice que no debe haber grandes empresas involucradas en este proceso. Es como si tuvieran que ser los pequeños agricultores los que cultivasen, no solamente para el cultivo propio, sino también para lo más cercano a ellos, sin necesidad de tener luego que ponerlo todo en cintas, camiones y transportarlos a otra parte del mundo, respetando los ciclos, de que cada fruto llega en su tiempo, sin necesidad de pretender querer aquellos que por no ser del tiempo los pueden obtener a miles y miles de kilómetros, igual que ocurre con el tema de los animales. Dice que todo esto lo que va a hacer es descompensar. Está ya la Tierra bastante descompensada, pero es que vamos en camino de descompensarla toda. El hecho de que algunos se autocalifiquen como defensores del ecosistema y que vayan imponiendo una especie de dictadura sobre el entorno, esto cómo se conjuga en ese dejar hacer a la naturaleza y darles poderes a estos grupos que se autocalifican pues como defensores del ecosistema. Dice que tenemos que evitar pasar de una punta al otro extremo. Dice que ellos consideran, quizá desde su fanatismo mal entendido, que es la única manera de obligar a los demás a hacer lo que ellos consideran que tiene que hacerse, pero nos está hablando a todos, nos está pidiendo de que dejemos a la propia naturaleza que fluya. Mira las ciudades, ve los lugares cerrados donde no pueden arraigar raíces de los propios árboles, donde estos acaban siendo muriendo por asfixia, por culpa del asfalto. Mira también a aquellas personas que de alguna manera batallan y luchan para que esto no sea así y los entiende, pero dice que no se puede hacer con imposición. Dice que aquí todos y cada uno de nosotros tendríamos que empezar a aflojar y ni los unos que empujan ni los otros que quieren por intereses creados hacerlo, lo hagan. Dice que son consejos básicos que ya debemos de conocer, no hace falta, no está diciendo nada que nosotros no conozcamos ya. ¿Cómo se ha permitido de que estas oligarquías, del tipo que sea, económico, ideológicos o del tipo que sea, se hayan adueñado de la tierra? ¿Cómo es que no ha habido un poder más trascendente que les haya parado los pies de una forma o de otra? Dice que siempre nos quejamos de que no llegan esas huestes guerreras de la luz para poner fin, para poner coto ya a cualquier tipo de barbaridades, que es lo que estamos haciendo. Dice que los seres de luz, dice que siempre han estado observando, entienden que nosotros esto nos lamentemos, aquellos que estamos anhelando, que vengan aquí a poner orden, pero dice que desde el principio de los tiempos se nos ha dejado la libertad de elección, el libre albedrío para poder decidir. El ser humano siempre ha pensado que por ser sencillo, quizá pobre y no tener fuerzas, ha dejado que lo dominen, que lo esclavicen y que estos poderes se acaben apoderando de la tierra. Pero él lo que quiere es que esto todo el mundo despierte y decidamos no desde la vía de la crueldad o de la imposición, sino sencillamente el saber decirles no y no permitirlo. ¿Cómo ha sido posible que la conciencia individual, siendo divina en todos los seres, haya permitido que una inmensa mayoría
de seres humanos deje su destino a merced de unos pocos. Dice que todos tienen conciencia divina, dice que no todos la escuchan, no todos están conectados con ella. ¿Qué fuerza hay detrás de estos que están manejando, digamos, los títeres, para que de alguna forma se estén separando de lo que sería el interés común de la humanidad? Y que se erijan ellos como únicos, digamos, dictadores, tanto en la salud como en la economía, como en todo. Ya lo ha dicho antes, dice que esto comprende y corresponde al libre albedrío. Si hay alguien que levanta la voz, que tira de todos los demás, que les empuja y los demás obedecen, dice que entonces es responsabilidad del que cree que está siendo esclavizado y no hace nada por romper sus cadenas. Antes mencionaba ciertas formas de organización, digamos, que están tras las bambalinas, que deciden quién vive, quién muere. En algunos casos, ¿qué ocurre con aquellas personas con alma pura que van en pos de la luz y que son sesgadas sus vidas en aras de unos intereses bastardos o unos intereses oscuros? Dice que aquellas almas puras que se han visto de alguna manera arrancadas de su vida física de forma cruel e inadecuada, dice que ellas en este sentido están preservadas, protegidas. No todo tiene que ser algo perenne, duradero o eterno en el mundo físico. Dice que a lo largo de los tiempos ya lo hemos conocido, batallas, guerras, en los que se han aniquilado a personas inocentes. Dice que esto lamentablemente sigue ocurriendo ahora. Estas almas dice que están preservadas y dice que ellas tendrán la oportunidad de resarcirse. No habla de volver y retornar al mundo, que podrá ser una opción para ellas si así lo quieren, y hacerlo en un lugar en el que puedan tener una vida dichosa, feliz. No está hablando del mundo físico, pueden hacerlo en muchísimos lugares del universo. Los que tenemos un fundamento en el cristianismo y en el sentido trascendente de lo que serían nuestras obras como consecuencias y prolongación en el más allá, estas leyes del karma y demás, ¿qué ocurre con estas personas que malintencionadamente y con su conciencia apagada o desalmados ejercen esa tiranía y esa crueldad con los demás? ¿Qué ocurrirá cuando abandonen el mundo físico? ¿Qué ocurre con estas almas que dirigen de forma malévola al colectivo? Dice que, ya lo he explicado, a lo largo de la historia han existido seres que han sido capaces de poder orquestar y no solamente hacerlo ellos, sino arrastrar a otros en sus mismas intenciones. Y con distinto grado, estas almas cuando dejan el mundo físico quedan ocultas en está hablando una cima profunda, donde aquí permanecerán. Él no puede hablar de si tendrán la posibilidad de redención o no. No le compete a él decir esto, pero dice que lo tiene muy difícil. Es que incluso algunos de ellos se declara que es como si fuera el mismo Dios que puede decidir lo que permanece con vida y lo que se le quita vida. Esta actitud déspota, de alguna forma, es contestada por parte de lo que es la ley universal de la conciencia, el karma, como se le quiera llamar. Dice que eso nunca lo deberemos dudar. Y ha explicado a dónde pueden conducir sus acciones. Y dice que no es un lugar que a nadie quisiera poder llegar allí. No va a describir cómo es esa especie como de cima profunda en la que ellos pueden caer, pero dice que es lo suficientemente profunda como para que les cueste poder tener la oportunidad de ir escalando hasta poder aflorar y a partir de ahí, en ese momento, tener la oportunidad de esa redención de la que habla. A veces, y antiguamente, se hablaba de perder el alma, de la condena eterna. Todas estas personas que de alguna forma van tachonando su vida con el sufrimiento ajeno, ¿qué consecuencias tiene? Tanto para ellos como para alrededor, para las víctimas. Y también para aquellos que sirven, digamos,
de la mano que ejecuta sus voluntad. Aquí ahora se ha quedado un momento callado, ha bajado, ha entrecerrado los ojos. Él lo único que puede decir es que estas personas y que puedan llegar a vivir lo que ya acaba de describir hace un momento. Dice que todo tiene su repercusión en lo que hagan. Y dice que es cierto, de que hay almas que se pierden indefiniblemente, que estas almas ya nunca más se recuperan, que esa llama de conciencia divina se aleja de ellas, la luz se apaga y ya no existen y desaparecen eternamente. Dice que por desgracia son muchos los que ya han pasado por ello y son muchos los que probablemente volverán a pasarlo. ¿Qué ha ocurrido en este país para que se haya desencajado todo, que la gente haya perdido los valores, que ya no sepa discernir entre el bien y el mal, lo justo y lo injusto? Dice que los fondos que ha tenido a lo largo de su historia en este país, por lo menos en los 1500 años hacia atrás en el tiempo, han sido sólidos, han sido válidos, más allá de que muchos los hayan asumido y aceptado como una forma de valor e incluso hayan sentido esos valores como una raíz fantástica a la que anclarse. Dice que todo esto ha llegado a un punto en el que por haber tenido, habla de una religión excesivamente colapsadora, excesivamente, bueno, él habla de capadora, que ha cortado alas, que ha estado posicionada al lado de unos ricos y poderosos para su propio beneficio, ha hecho despertar en las personas una especie como de recelo y de sentimiento de haber sido traicionados. Y dice que ahora todo lo que está deseando esta gente es expulsar cualquier vestigio, cualquier tipo de impregnación religiosa y con ella se ha dejado llevar todo ese pozo de valores. La gente no ha sabido determinar, los valores no están asociados a ninguna religión, sino que es simplemente aquellos que saben sentir y escuchar la voz de su propio yo, de su propio ser interior. Y dice que al haber dejado ya de creer o tener el sentimiento de haber sido traicionado, se ha despojado de todo y con ello se han vaciado de esa voz interior que les ha permitido o les permitiría vivir en una conciencia despiertos para ser seres honestos e impecables. ¿Qué valores son los que se han perdido y que ha hecho caer este país de ser un país honesto a ser un país que tiene que agachar la cabeza porque se siente mancillado, sucio, porque forma parte casi de una especie de corrupción generalizada a todos los niveles, económicos, laborales, espirituales, de salud? Dice que se ha dejado, se ha vendido por dinero. Dice que esto es el nuevo rey y dice que habla del dinero que conlleva el poder, es el que se ha encargado de poder ensuciarlo todo, de llenarlo todo de podredumbre. Ante todo, el señor Alberto y el señor Juan, que han puesto de manifiesto que poderes extranjeros están sobornando a las instituciones, realmente son intereses externos, ayudados por aquellos que están aquí en el interior, los que están corrompiendo el alma y la fuerza de este país? Dice que sí, ese es el empujón que aquí dentro se necesitaba para llevarlo a cabo. Dice que esto es lo que están haciendo, pero no solamente aquí, estos de fuera lo están haciendo en otros territorios también. ¿Quién los impulsa a corromper países, instituciones, personas que han sido loables y que las personas estén claudicando por aquello de plomo, oro? Dice que nosotros deberíamos verlo y deberíamos ver que en la medida en la que acaban simplemente emponzoñándolo todo, después ya no queda nada. Y luego será simplemente el propio país el que pedirá y suplicará
ayuda a estos que han sido los responsables de su caída y estarán esclavizando. Es un nivel de esclavitud distinto. Que no se le dé valor a los no nacidos, que se permita el sufrimiento a los enfermos, el hecho de que se esté jaleando para que la gente se desestructure, tanto familiar como a nivel de edad. Parece que el ser humano ha perdido valor aquí en este país. ¿Qué ha ocurrido? ¿Son esos poderes extranjeros o es que se está corrompiendo el alma misma de las gentes que habitaban aquí? No, dice que no es todo tan lineal como tú lo expresas. Dice que es cierto que poco a poco se van corrompiendo y aquellos que de alguna manera luchan como titanes para impedirlo, que son los pocos, en la mayoría de los casos ya lo ven todo como algo que es natural, es como justificar lo injustificable. Y dice que estamos ya llegando a ese punto en el que se han arrancado todas las raíces, aquellos de que tenían unas raíces muy bien estructuradas bajo sus pies, ancladas, y que son las personas quizá más mayores que han seguido transmitiendo a los hijos, a los nietos estos valores, sienten que ya no son escuchadas, que ya pierden cualquier sentir y que los jóvenes poco a poco se van haciendo eco de otras novedades que van llegando a sus vidas, que les van distrayendo, entreteniendo y que les hacen que vivir tal y como ellos conciben la vida es la mejor de las formas y no se dan cuenta de que son vidas vacías. Sí, lo verán en un futuro, cuando ya se hagan, bueno, de mediana edad e incluso ancianos. ¿Cuál sería el camino a seguir para armonizar y para hacer como una vía de redención, una vía de, digamos, de exaltación de lo positivo a partir de ahora, es decir, sembrar desde el presente hacia el futuro y crear una perspectiva alternativa a lo que es la corrupción y la decadencia que se ve en la actualidad? Dice que es bueno que las muchas gentes que vienen a España en condiciones de necesidad y para poder sobrevivir fueran acogidas como hijos, como si fueran la madre patria que acoge a sus hijos de aquellos territorios de allá. Y dice que esto no lo está haciendo ahora el país y sin embargo sería necesario hacerlo. Dice que esto sería una forma de redención, también de dar soporte y ayuda a aquellos países, sencillamente como una forma de devolver lo que se les esquilmó. Pero dice que esto va a ser complicado de que lo pongan en práctica. Las gentes de aquí ahora ya no ven esto, ni siquiera perciben que les deban nada. Y dice que están equivocados, pero es lo que harán. La tierra en sí, lo que es la península ibérica, ¿qué cualidades tiene para que sea todavía un foco de atracción a nivel geopolítico, a nivel de vida? Dice que a nivel de vida es un lugar, está hablando de una ubicación que no está inmersa en una zona donde pudieran llegar a tener un clima demasiado desapacible. Dice que es un lugar idóneo, es una tierra que si se cuidara tal y como debe ser cuidada, y está hablando de todo, a nivel de la propia naturaleza, a nivel de utilizar los propios recursos sin regalarlos, sin expoliarlos. Dice que es un lugar perfecto para vivir y además dice que todavía conserva un gran fondo, que ya no es cultura, sino que es un arraigo importante de conexión con la propia divinidad, al igual que los lugares sagrados que todavía son puntos o puertas que comunican con el cielo y con los seres de la luz. Dice que todo esto debemos valorarlo, debemos protegerlo, debemos cuidarlo. A veces estoy viendo en compañeros y en personas cercanas que aprecian cuando hacen turismo del tipo que sea a distintos lugares, quieren ver en la India el espíritu de la India, quieren ver en China el espíritu de China, quieren ver en otros lugares el espíritu original. Aquí mantenemos todavía el espíritu original de la península o se está perdiendo. ¿Qué se podría hacer para que este lugar también fuera un foco de atracción espiritual?
Dice que se está perdiendo, va despacio, lentamente, pero se está perdiendo. Y dice que para poder conseguir que fuera de nuevo un foco, que fuera algo vivo, para que aquellas gentes no necesiten tener que recurrir, ir a la búsqueda de esos focos de luz en otros lugares del mundo. Dice que sencillamente es manifestarlo, hacerlo público y sensitivo, que las gentes lo perciban, lo sientan como algo vivo. Dice que volver a reactivar de nuevo los lugares sagrados, volver otra vez a permitir que aquellos cultos religiosos vuelvan a tener su auge, que esto también poco a poco se ha ido perdiendo. Y dice que aquellos que están peleando, luchando para poder evitar todo lo que huela a religioso, darles una colleja, y lo dice sonriendo. Juan Pablo II mencionó a este país como la tierra de María. ¿A qué se refería él y cuál es la esencia de esas palabras? Dice que es un territorio fundamentalmente mariano, y dice que es fundamentalmente femenino. La diosa, la divinidad femenina está en todos los rincones del territorio. ¿Qué ocurre en el hecho de esas apariciones, esas visiones que han ido sembrando toda la península de esos santuarios? ¿Qué ocurre en esos lugares? ¿Hay algo de valor? ¿Hay algo que puede llegar a transformar? Y en caso de ser así, ¿cómo tendría que ser reactivado o utilizado o nos podríamos beneficiar todos? Dice que de alguna forma ya te ha respondido. Son lugares que actúan como puertas de conexión hacia lugares y territorios a dimensiones. Y dice que estos lugares, como esas puertas, para que puedan llegar a ser reactivados, basta con que la gente vuelva a ir en un gesto de humildad, en tocar y orar en esos lugares y permitir de nuevo que esa impregnación, que esa puerta que ahora parece en algunos casos que pueda estar cerrada, se abra. Dice que es que no hay más que hacer. En cierta ocasión tuve un sueño en el cual, inmerso en cánticos y en devoción y de cercanía desde la zona hispanoeuropea a las zonas de Hispanoamérica, sentí una voz que al otro lado del puente, del Atlántico, me decía: estás creando el puente de Viracuta, en el sentido que era como un puente que unía los dos lados del Atlántico. ¿Eso fue un sueño nada más o eso fue un camino a seguir? Dice que eso es un camino que puede permitir esa conexión. Él no coloca ni calificativos ni nombre a este puente, pero dice que es algo que te indica un poco hacia dónde tienes. De hecho, en parte, tú ya estás consiguiendo esa especie como de conexión. Dice que todo lo que ocurriera hace tiempo, a lo largo de este recorrido, ya has ido comprobando que poco a poco te abres al otro lado. Dice que utilizas la vía de la tecnología, pero estás ayudando que a través de esa tecnología y esa comunicación con las gentes del otro lado del Atlántico se puedan crear esos puentes. ¿Cómo afianzar esta conexión espiritual, esta transacción, este win-win de ayudarnos de aquí para allá y de allá para acá? Dice que no puedes hacer nada más de lo que ya estás haciendo. Es como aquel que levanta un puente, pero no puede obligar al que está al otro lado que pueda venir aquí para que pueda cruzarlo también. Dice que tú ya estás haciendo la parte que te corresponde. En este caso sería el reconocer lo propio y reconocer también lo que está en el otro lado y ofrecer a los que están al otro lado también lo de allí y lo de aquí. Cómo encima poder ayudar que toda esta fuerza sirva también para unir el cielo y la tierra. Aquí sonríe. Dice, esto es algo que él no te debe contestar. Pero si hubiera alguna forma, es a través de estos sistemas que estamos utilizando, es decir, estos sistemas de comunicación, los cánticos, las oraciones, estos encuentros, estos chats. Dice que esta fórmula sirve para que de personas a personas se puedan establecer
estos puentes y este contacto para que puedas hacer esa conexión entre el cielo y la tierra. Dice que se requieren otros medios. No quiere responder ahora a esto. También una de las preguntas sería, ¿de dónde proviene el alma humana? ¿Proviene directamente de la fuente divina, de Dios, o proviene de otros lugares allende del universo? Dice que el alma humana provienen todas ellas desde la fuente, desde la propia divinidad. ¿Queréis preguntar vosotros alguna cosa? Quería preguntar, para las personas que sentimos que nos gustaría cortar esos cables de la marioneta, pero tampoco no sabes muy bien cómo revertir los pasos o ayudar a revertir, ¿qué consejo o cómo empezar? ¿Qué podemos hacer? No, dice que la única fórmula es procurar estar conscientes todo el tiempo y dice que será difícil que puedas cortar todos el cableado como marioneta. Dice que inevitablemente todos los seres están conectados entre sí y esto lo hace más complicado. Parece que si eres consciente es muy posible que puedas en muchos momentos no dejarte que levanten tu brazo, que levanten tu cabeza, que levanten tu pie, para que hagas lo que ellos quieren y no lo que quieres tú. También, volviendo a lo que es el inicio digamos, de este diálogo, de este encuentro, decía que quienes están manejando el mundo, quienes se creen propietarios del mundo, cogiendo términos bíblicos, quienes heredarán la tierra, quienes son dignos hijos para heredar y armonizarse con la tierra. Él habla de los mansos, serán los que heredarán la tierra. Y dice que la expresión manso no se trata de aquellos que son poco activos, que quedan callados, que agachan, inclinan la cabeza y se dejan golpear. Dice que la expresión manso son aquellos que a pesar de las dificultades, a pesar de que puedan ser atacados con crueldad, están dispuestos a mantener su dignidad por encima de todo. Estos son los que heredarán la tierra. Hay también esa otra propuesta del tecnofuturo de colocar los artificios por delante de lo que es la conciencia. ¿Hacia dónde quieren ir estos que utilizan los artificios? Dice que esto va a ser una revolución y dice que para muchos llegarán las confusiones, pero dice que esto, más que un mal que puede parecernos a corto espacio de tiempo, dice que pueden llegar en momento en que la gente realmente reaccione, cuando pierde su propia identidad, cuando ven que pierden también la capacidad de poder llegar a ser creativos. Dice que esto al final será más beneficioso que maldito. ¿Cuál sería el camino a seguir para potenciar esta chispa divina y realmente habitar con dignidad la tierra? Dice que ya sabemos la respuesta. Solo nos quedaría entonces que nos dé su bendición a los aquí presentes y que la haga extensible a los posibles oyentes o visores de esta conversación. Muy bien. Él ahora lo que hace es levantar las manos, me recuerda por sus vestiduras y por su aspecto como si fuera un gran sacerdote. Eleva las manos, las extiende hacia arriba y hace como una especie de pequeño coloquio, pero no le puedo oír lo que dice. Está simplemente convocando la fuerza divina para que descienda. Y se empieza ahora a ver como un torrente de luz, como que nos inunda. Pero él ahora se pone a girar sobre sí mismo de forma circular y es que lo hace despacio, pero parece como una especie de molinillo y esa especie de luz que veo que desciende es como si la impulsara, la lanzara en todas las direcciones. Antes de marchar, un último consejo. Dice que nos mantengamos firmes, que sigamos manteniendo la certeza en la propia divinidad, porque entonces esta puede
cobrar más fuerza si cabe. La divinidad está afuera y dentro a la vez de nosotros. Cuanto más certeza la sintamos, dice que más poderosa se convierte y dice que esto facilitará también el combate. Y ahora se ha retirado. Gracias. De las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo. Estás ante la ara sagrada, aula iniciática.